La verdad acerca de Roswell, ovnis. La conspiración. Un rayo en medio del desierto. La historia que hoy conocemos como el caso Roswell no comenzó como una leyenda. Comenzó como una extraña y aparentemente insignificante noticia en un periódico local. Pero pronto se transformó en uno de los mayores enigmas del siglo XX, generando décadas de silencio, versiones contradictorias, investigaciones militares secretas y teorías sobre inteligencias no humanas. Todo se remonta a una serie de sucesos ocurridos en el estado de Nuevo México, en el suroeste de los Estados Unidos, durante el verano del año 1947. La tormenta. En los primeros días de julio de 1947, una fuerte tormenta eléctrica se desató sobre el desierto al norte de la pequeña ciudad de Roswell. La región ya tenía una historia peculiar. Estaba cerca del campo aéreo del ejército de Roswell, una instalación militar de alta actividad en esos años de posguerra. Fue entonces cuando un ranchero llamado William Mac Brazel encontró extraños restos dispersos por su propiedad, conocida como el Rancho Foster, ubicada a unos 75 kilómetros al noroeste de Roswell. Los materiales, según su relato, eran como una especie de metal liviano que no podía quemarse ni romperse, combinado con láminas delgadas y varillas. También mencionó símbolos grabados que no parecían pertenecer a ningún idioma conocido. Brazel no entendía lo que había encontrado, pero sabía que no era algo común. Guardó parte de los fragmentos y algunos días después los llevó a la ciudad. Allí se contactó con el sheriff local, quien a su vez notificó a la base aérea de Roswell. El comunicado que cambió. Todo el día 8 de julio de 1947, el oficial de información pública del ejército, el mayor Jesse Marcel, emitió un comunicado oficial que daría la vuelta al mundo. La nota decía: el personal del grupo de bombardeo 84 de la base aérea de Roswell ha capturado un platillo volador. La noticia se publicó de inmediato en la prensa local, como el Roswell Daily Record, con un titular que hizo historia. RAF captura un platillo volador en un rancho en la región de Roswell. Pero lo que ocurrió a continuación fue aún más impactante. En menos de 24 horas, el ejército retractó la historia por completo, afirmando que los restos encontrados eran solo un globo meteorológico que había caído durante una prueba científica. Las fotografías del mayor Jesse Marcel mostrando restos metálicos inofensivos, como papel de aluminio, fueron difundidas por los medios. La narrativa cambió abruptamente. No había ovni, no había platillo, no había misterio. O eso dijeron, el silencio y el miedo. Tras la repentina retractación, el tema comenzó a desaparecer de los periódicos. Los militares confiscaron los restos originales y los trasladaron en secreto a bases aún no identificadas. William Brazel también fue interrogado, y desde entonces se rehusó a hablar del incidente. Testigos posteriores, incluyendo vecinos del rancho, afirmaron haber visto vehículos militares, guardias armados y actividad nocturna inusual en la zona durante esos días. Algunos aseguraron que incluso se recuperaron cuerpos no humanos cerca del sitio del choque. Durante más de 30 años, el caso Roswell quedó silenciado en la cultura popular, pero en la sombra la duda persistía. ¿Por qué cambiar de versión tan rápidamente? ¿Por qué el ejército contradijo su propio comunicado? La explicación del globo meteorológico comenzó a parecer endeble, sobre todo para quienes conocían las prácticas militares de la época. La historia oficial bajo sospecha. La versión del gobierno afirmó que el objeto formaba parte de un proyecto clasificado conocido como Proyecto Mogul, cuyo propósito era detectar pruebas nucleares soviéticas a través de globos de gran altitud con sensores acústicos. Sin embargo, este proyecto no fue revelado al público hasta décadas después, y muchas inconsistencias persistían. ¿Por qué un globo tan avanzado no fue identificado de inmediato por personal militar capacitado? ¿Por qué se emitió inicialmente un comunicado afirmando la captura de un platillo volador? ¿Qué sucedió con los restos originales y los testimonios silenciados? La primera pista de la conspiración. Lo que comenzó como un extraño hallazgo en medio del desierto se transformó en el origen de toda una era moderna de encubrimientos sobre fenómenos aéreos no identificados.
Roswell no solo marcó el inicio de la fascinación por los ovnis, sino también el nacimiento de una conspiración global sobre tecnología no humana, vigilancia estatal y manipulación de la verdad pública. Pero esto solo fue el principio. El resurgimiento del caso Roswell. Durante más de 3 décadas, el caso Roswell se mantuvo en una especie de letargo público. Solo algunos investigadores independientes, escritores de ciencia ficción y ufólogos lo recordaban. Sin embargo, todo cambió en el año 1978. Ese año, el físico nuclear y escritor Stanton T. Friedman contactó por primera vez al mayor retirado Jesse Marcel, quien ya había dejado el ejército y estaba dispuesto a hablar. Marcel reveló en entrevistas que lo que encontró en el rancho Foster no era de este mundo. Describió materiales que no se comportaban como ningún metal conocido, imposibles de cortar, doblar o quemar, con inscripciones que parecían jeroglíficos, pero no pertenecían a ningún sistema de escritura terrestre. Este testimonio reactivó el interés mundial. En los años siguientes, más de 100 testigos comenzaron a hablar, incluyendo militares, enfermeras, pilotos y pobladores locales. Muchos habían sido amenazados o silenciados por el ejército en su momento, pero ahora, ya ancianos, decidieron contar lo que sabían. Los cuerpos del desierto. Uno de los testimonios más polémicos provino de Glenn Dennis, un joven funerario de Roswell que en el verano de 1947 trabajaba en la funeraria Ballard. Dennis afirmó haber recibido llamadas de la base militar solicitando ataúdes pequeños y herméticos. Poco después, una enfermera militar, identificada como Naomi Maria Self en registros no oficiales, le confesó entre lágrimas que había visto cuerpos de seres no humanos dentro de la base, con cabezas grandes, ojos negros almendrados y extremidades delgadas. Según Glenn, la enfermera fue transferida poco después y nunca más se supo de ella. Otros testigos declararon haber participado en la recuperación de tecnología extraña, como esferas metálicas, estructuras hexagonales y un panel con botones que respondía al tacto sin conexión física. Documentos y encubrimientos. En los años 90, tras la presión pública y mediática, el gobierno de Estados Unidos publicó 2 informes oficiales a través de la Fuerza Aérea. El primero, en 1994, reafirmó la teoría del proyecto Mogul como explicación oficial. El segundo, en 1997, intentó explicar los rumores sobre los cuerpos no humanos, sugiriendo que eran maniquíes de pruebas de caída utilizados en experimentos posteriores. Sin embargo, ambas versiones presentaban serias contradicciones cronológicas. Los maniquíes utilizados en las pruebas no existían en 1947, y el proyecto Mogul, aunque real, nunca empleó materiales con las características descritas por Marcel y otros testigos. Además, una investigación del General Accounting Office, GAO, encargada de auditar archivos del gobierno, descubrió que todos los documentos relacionados con la actividad del grupo de bombardeo OI-34 durante la primera semana de julio de 1947 habían desaparecido sin dejar rastro. Capítulo 8. El memorando de Smoking Gun. Uno de los descubrimientos más controversiales surgió de una fotografía tomada durante una conferencia de prensa en el año 1947. En ella se observa al general Roger Ramey sosteniendo un telegrama parcialmente visible. Años después, con tecnología de alta resolución, analistas afirmaron poder leer palabras como disco accidentado, víctimas del accidente y transporte a Fort Worth. Aunque este hallazgo no ha sido oficialmente validado, muchos lo consideran la prueba fotográfica más cercana a una confirmación del encubrimiento. Roswell en la cultura y la ciencia. El caso Roswell se convirtió, desde entonces, en el símbolo universal de los encubrimientos extraterrestres. Inspiró películas, series, libros y miles de investigaciones independientes. A partir de él, nacieron preguntas que aún hoy siguen sin respuesta. ¿Cuál es el alcance real del encubrimiento? ¿Fue Roswell un accidente único o uno entre muchos? ¿Qué ocurrió realmente esa noche de julio? ¿Y por qué después de tantos años el gobierno sigue sin dar una explicación clara? La ciudad de Roswell, lejos de olvidar el incidente,
lo convirtió en parte de su identidad. Hoy alberga un museo internacional de ovnis, festivales anuales y un archivo creciente de testimonios, objetos y documentos desclasificados. Pero la verdad, hasta ahora, sigue siendo esquiva. El silencio no dura para siempre. El caso Roswell dejó de ser un simple rumor para transformarse en un símbolo del secreto institucional, la manipulación de la verdad y el posible contacto con inteligencias no humanas. Las piezas del rompecabezas están desperdigadas, pero cada testimonio, cada documento y cada silencio impuesto nos acerca más a una realidad que, para muchos, ya no puede negarse. Roswell no fue el único. A medida que los años pasaban, algo quedó cada vez más claro para investigadores y expertos. Roswell no fue un caso aislado. Existen registros de al menos media docena de incidentes similares ocurridos entre los años 40 y 50 en distintos puntos del planeta. Uno de los más resonantes ocurrió en el año 1952, cuando Washington, D.C. fue sobrevolada durante varios días por objetos voladores no identificados. Las luces cruzaron el cielo frente a radares, pilotos militares y miles de testigos. El pánico fue tal que la Fuerza Aérea estadounidense se vio obligada a ofrecer una conferencia nacional para calmar a la población. Entretanto, los archivos secretos comenzaban a acumularse. Informes como los del proyecto Blue Book, Majestic 12 y las menciones a Área 51 planteaban que la recuperación de tecnología no humana era parte de un plan de investigación clandestino de largo alcance. El testimonio de militares de alto rango, como el coronel Philip Corso, autor de El día después de Roswell, sugirió que tecnología extraterrestre recuperada fue analizada y utilizada para acelerar descubrimientos científicos como el láser, los microchips, la fibra óptica e incluso los sistemas de visión nocturna. ¿Podría una civilización haber dado un salto tecnológico gracias a restos de una nave estrellada? Las consecuencias del contacto. Los teóricos del fenómeno sostienen que el incidente de Roswell marcó el inicio de un contacto indirecto con entidades no humanas. Las implicancias serían enormes. ¿Quiénes son estos seres? ¿Qué hacían en nuestro planeta? ¿Son observadores, mensajeros o colonizadores? Algunos documentos no verificados mencionan comunicaciones telepáticas con las entidades, descripciones de seres grises con capacidades cognitivas superiores e incluso experimentos genéticos. Otras teorías van más lejos. Proponen que el gobierno estadounidense y otras potencias mundiales establecieron pactos secretos con inteligencias no humanas, intercambiando acceso a territorios por tecnología. Aunque suena como ciencia ficción, muchos exmilitares y agentes de inteligencia retirados han afirmado lo mismo en entrevistas grabadas, especialmente desde el año 2020, cuando el Pentágono comenzó a liberar videos oficiales de ovnis filmados por pilotos de élite. Roswell hoy, el rompecabezas incompleto. En el año 2021, el Congreso de los Estados Unidos recibió un informe formal sobre fenómenos aéreos no identificados. Aunque el documento fue vago, reconoció la existencia de cientos de encuentros inexplicables, sin atribución terrestre ni explicación convencional. Roswell, al día de hoy, permanece como el origen del gran despertar. A pesar de la desinformación, la censura y las décadas de secretismo, el caso sigue siendo investigado por universidades, científicos independientes y organizaciones civiles. Nuevas tecnologías como el escaneo satelital, el análisis forense digital y la inteligencia artificial están siendo utilizadas para examinar fotografías antiguas, transcripciones y materiales clasificados. Y lo que se está descubriendo es inquietante. Fragmentos metálicos recuperados, materiales con estructuras atómicas imposibles de replicar y una coherencia en los testimonios que hace cada vez más difícil el escepticismo absoluto. El legado de Roswell no solo representa el misterio más grande del siglo XX, sino también el reflejo de una humanidad enfrentándose a su ignorancia y su miedo a lo desconocido. La posibilidad de no estar solos, de haber sido observados, quizás contactados, es uno de los pensamientos más trascendentales de la historia humana. Negarlo, encubrirlo o manipularlo podría ser el error más grande jamás cometido. Hoy,
La verdad sobre Roswell no se encuentra solo en los documentos perdidos o en los archivos militares. Vive en cada pregunta que seguimos haciéndonos, en cada persona que busca respuestas y en cada mente abierta dispuesta a contemplar lo imposible. Quizás algún día el silencio se rompa por completo. Y cuando eso ocurra, Roswell no será recordado como un simple accidente, sino como el momento exacto en que comenzamos a mirar al cielo con otros ojos.